Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a encender las redes sociales, y a todos los fans de las series turcas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición que ha dejado a medio mundo con la boca abierta, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, como lo oyen. Y no es un rumor más, no son especulaciones vacías, al menos, no del todo, ya verán. Como saben, me encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco, y especialmente en lo que respecta a nuestras parejas favoritas, a nuestros actores y actrices predilectos. Y hoy, el 19 de agosto de 2025, el mundo ha enloquecido con una noticia que honestamente nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿preparados? Prepárense para las teorías, para las especulaciones, para los análisis, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este huracán de emociones. Antes de que empecemos, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo y, por supuesto, dejen sus likes, porque me ayudan un montón. Y si conocen a alguien más que sea fan de las series turcas, compartan este vídeo. Juntos podemos crear una comunidad increíble. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. El 19 de agosto de 2025, la noticia explotó como una bomba en todos los medios: Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Juntos de nuevo? Las redes sociales enloquecieron. Portales de noticias, foros de fans, cuentas de Instagram, todo el mundo hablando de lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que esta noticia, que parecía enterrada, resurgiera de las cenizas con tanta fuerza? Para entender bien este drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, nos hicieron soñar con un romance de cuento de hadas. Su química en la pantalla era innegable y fuera de ella, la chispa parecía evidente. Comenzaron una relación que para muchos era la prueba de que el amor verdadero, el de la ficción, podía trascender la pantalla. Compartieron momentos maravillosos, viajes, publicaciones llenas de cariño, y nos hacían creer en el poder del amor. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus fans, como nosotros, soñábamos con su felicidad, con que su amor durara para siempre. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas no siempre son como las pintan. Después de 2 años de relación, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría. Los rumores de diferentes prioridades, de compromisos laborales, e incluso de terceras personas, comenzaron a circular. Y aunque ninguno de los dos confirmó abiertamente el motivo de la ruptura, la realidad es que, para decepción de muchos, la pareja llegó a su fin. La separación, por supuesto, generó mucha tristeza y debate entre los fans. Algunos se aferraron a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros aceptaron la situación con resignación. Lo cierto es que después de un tiempo cada uno siguió su camino. Hande, por su lado, comenzó a ser relacionada con otros actores, y Kerem, aunque se mantuvo un poco más discreto, también se le vincularon algunos romances. Entonces, ¿qué ha sucedido para que, después de tanto tiempo, esta noticia vuelva a ser relevante? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. El detonante fue una serie de eventos y, sobre todo, una foto, una simple foto que, como un dominó, ha desencadenado una ola de especulaciones. Resulta que el fin de semana anterior al 19 de agosto, Hande y Kerem fueron vistos juntos en Estambul. ¿La particularidad? No fue un encuentro casual. Según fuentes cercanas, ambos compartieron una cena romántica en un restaurante muy conocido de la ciudad. Pero, ojo, no solo eso, varios testigos aseguran que se mostraron muy cómplices, risueños, y que incluso hubo gestos de cariño y afecto. ¿Qué hizo que esta noticia se filtrara y se convirtiera en un escándalo? Pues una fan, que se encontraba casualmente en el mismo restaurante, logró tomar una foto de la pareja. Y esa foto, amigos, es la que ha dado la vuelta al mundo. En la imagen se ve a Hande y a Kerem sentados uno frente al otro, sonrientes, con una copa de vino en la mesa. Aunque no hay evidencia de besos ni abrazos, la cercanía y la complicidad son evidentes. La foto, al ser publicada en redes sociales, desató la locura.
Inmediatamente los fans comenzaron a analizar cada detalle, sus miradas, sus posturas, la ropa que llevaban. Todo era motivo de especulación. ¿Significa esto una reconciliación? ¿Es el inicio de un nuevo romance? ¿O simplemente son amigos que han decidido quedar a cenar? Las respuestas, por supuesto, no son sencillas. Pero aquí en mi canal, vamos a analizar todo lo que sabemos y a dar mi opinión experta. Primero hablemos de los posibles escenarios. El más obvio y el que más ilusión le hace a los fans, es que Hande y Kerem estén dándose una segunda oportunidad. Después de todo, el tiempo cura las heridas y el amor, en ocasiones, puede resurgir de las cenizas. La química entre ellos es innegable, y el hecho de que hayan decidido reunirse después de tanto tiempo, podría ser una señal. Por otro lado, existe la posibilidad de que simplemente sean amigos. Quizás han superado los rencores del pasado y han decidido mantener una relación amistosa. Recordemos que aunque una relación amorosa termine, no siempre significa que deba existir odio. Y en el mundo del espectáculo, mantener una buena relación con tus exparejas puede ser beneficioso para ambas partes. También existe la posibilidad de que se trate de una estrategia de marketing. La industria del entretenimiento es muy compleja, y a veces, las parejas son creadas o reunidas para generar interés mediático. Aunque, siendo honestos, en este caso, no creo que sea así. La relación entre Hande y Kerem ya es lo suficientemente fuerte como para no necesitar de este tipo de estrategias. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? Además de la foto, hay otros detalles que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, las declaraciones de algunos amigos cercanos a la pareja. Algunos han insinuado que Hande y Kerem han estado en contacto en los últimos meses, y que la posibilidad de una reconciliación no es descabellada. Además, en las redes sociales, se ha notado un aumento en la interacción entre ambos. Han empezado a darle me gusta a publicaciones, y a comentar fotos de forma sutil. Detalles pequeños, sí, pero que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. También debemos considerar el momento en el que se produce este encuentro. El 19 de agosto, es decir, justo antes de que se cumplan 2 años de su separación, y de la primera emisión de la serie Love is in the Air en varios países. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en el mundo del espectáculo, las coincidencias suelen ser muy bien calculadas. Ahora analicemos a cada uno de los protagonistas. Hande Erçel, actualmente una de las actrices más cotizadas de Turquía, ha estado centrada en su carrera y en proyectos importantes. Siempre ha sido muy discreta con su vida privada, y no ha hecho declaraciones sobre su situación sentimental. Sin embargo, en sus redes sociales, se le ha visto radiante, feliz y muy centrada en su trabajo. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido su carrera en ascenso, trabajando tanto en Turquía como en el extranjero. Siempre ha sido muy transparente con sus fans, y no ha dudado en compartir sus pensamientos y sentimientos. En varias entrevistas ha hablado con cariño de Hande y ha reconocido la importancia que tuvo en su vida. En cuanto a las reacciones de los fans, el debate está abierto. Algunos celebran la posible reconciliación, mientras que otros son más cautelosos, temiendo que se repitan viejos patrones. Lo cierto es que independientemente de lo que suceda, la mayoría de los fans desean lo mejor para ambos. Mi opinión personal, amigos, es que la situación es muy ambigua. Creo que Hande y Kerem tienen una conexión especial, algo que va más allá de la pantalla. La foto y las declaraciones de sus amigos son una clara señal de que algo está pasando. Pero, ¿qué es exactamente? No lo sabemos. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que esta noticia ha revivido la llama del amor entre los fans de Love is in the Air. Y nos ha recordado que a veces los finales no son definitivos y que el amor con el tiempo puede volver a florecer. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Lo más probable es que en los próximos días se filtren más detalles, más fotos, más rumores. Los paparazzi estarán al acecho, los fans analizarán cada publicación en redes sociales y los medios de comunicación seguirán la pista de cerca. Mi consejo es que nos mantengamos informados, pero sin caer en la obsesión. Recordemos que la vida privada de Hande y Kerem les pertenece a ellos, y que debemos respetar sus decisiones. En resumen, hemos hablado del bombazo del momento, la posible reconciliación de Hande y Kerem. Hemos analizado la foto que lo inició todo, hemos repasado su historia de amor y de separación,
y hemos especulado sobre el futuro. Hemos revisado los diferentes escenarios posibles, y hemos dado mi opinión personal. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se mantengan conectados a mi canal para no perderse ninguna novedad. Quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son la mejor comunidad de fans que se puede tener. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan sobre esta noticia. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué les gustaría que pasara? Sus opiniones son muy importantes para mí. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.